Giacomini reveló lo peor del gobierno de Milei. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. En el video anterior hablamos de la intervención de Javier Milei en el programa del AGE, en el cual explica desde la ética y desde la filosofía política del liberalismo radical, su punto de vista, que comparto totalmente, sobre la exteriorización de dólares y que cada uno puede utilizar los dólares guardados sin ningún problema y sin que el Estado se meta preguntándole nada y mucho menos castigándolo. Ahora, esto no tiene nada que ver con los resultados que en este momento, en este lugar y sobre todo después de haber aplicado el plan económico que aplicó, los resultados que se podrían obtener con una exteriorización masiva de dólares. Repito, los resultados a obtener están condicionados por el lugar y el momento de la economía argentina. Y con lo que hizo hasta ahora, o mejor dicho, por lo que hizo hasta ahora y por lo que no hizo hasta ahora con su plan económico, el gobierno de Javier Milei. ¿Ok? Primero y antes que nada, vamos a mirar una presentación y vamos a tener en cuenta, primero y antes que nada, por qué Javier Milei saca esta propuesta ¿y por qué no la sacó desde el principio de su gobierno? Con un cepo abierto en serio. ¿Por qué? Porque esta propuesta, si bien desde lo ético está bien, no emerge por un factor ético, sino que emerge, ve la luz por un factor utilitarista como medida de última instancia, ya que los resultados del plan económico de Javier Milei no están dando los resultados que Javier Milei quiere que den. Vayamos al grano. Javier Milei fue al fondo y a un pool de prestamistas de última instancia a pedir dinero de organismos internacionales prestado como hizo Macri. Y al igual que lo que hizo Macri, estos organismos le fueron con un esquema cambiario muy similar al que le obligaron a aplicar a Macri en el 2018. Básicamente un esquema de flotación con dos bandas, una banda superior y una banda inferior. Acá les presentamos lo acontecido en el gobierno de Macri. El tipo de cambio a Macri se le empezó a desbordar, con lo cual va a pedir la escupidera a el FMI que le firma un contrato por 57.100 millones de dólares, de los cuales le terminó prestando 45.000, porque los otros 12.000 le tocaban a Alberto Fernández en el 2020 y no lo quiso. Acá, donde esta es la banda superior del programa del esquema cambiario de Macri, y acá la banda inferior. Y acá tenían la cotización del tipo de cambio en el eje de la CI y abajo las fechas. ¿Qué pasa? Acá donde empieza la banda firma el acuerdo. Macri firma el acuerdo y el tipo de cambio se fue hacia donde Macri quería que se fuera, que es el mismo lugar donde quiere Milei que se vaya, que es la banda inferior. Firmó el acuerdo y rápidamente, como pueden ver, el tipo de cambio va hacia la banda inferior. Y de hecho, el tipo de cambio con Macri coquetea en torno, fluctúa en torno a la banda inferior durante aproximadamente 5 meses. Cuando empieza el ciclo, el año 2019 ya entrado y se avecina el ciclo electoral,
empieza a subir, amén de las inconsistencias macro que tenía por los problemas de política, se le empieza a subir. Y después, cuando se confirma que pierde, que son las pasos, se va todo al demonio. ¿Ok? Pasemos. ¿Qué pasa con un esquema similar en el gobierno de Javier Milei? Miren las coincidencias. Se firma un acuerdo también con dos bandas. Una banda superior y una banda inferior. Que volviendo atrás, al igual que en el caso de Macri, se ubicaban más o menos equidistante de la cotización spot de aquel momento. Y al igual que sucedía con Macri, a Milei el tipo de cambio spot, MEP, pongo el MEP hasta que se afirma el acuerdo. ¿Por qué pongo el MEP? Porque era el dólar al cual tenían acceso los privados. Le iba subiendo, pasando de 1.000 redondeando a 1.350, 1.360. Se firma el acuerdo, repito, flotación entre bandas con bandas equidistantes de la cotización de mercado. ¿Y qué sucede? La única diferencia con el de Milei con Macri, es que la banda de abajo en Macri se movía paralelo hacia la banda de arriba, o sea, las dos subían, mientras que con Milei, como pueden ver, la banda de arriba sube un 1% mensual y la de banda de abajo baja un 1% mensual. ¿Cuál es el problema de Milei? Que el tipo de cambio, al menos hasta ahora, no hace o no se comporta como Milei quiere. No va a la banda inferior. ¿Ok? Banda inferior que pasa de 1.000 a menos de 1.000 al mes. Y va bajando cada vez. O sea, si la cotización se mantiene estable, se aleja de la banda. Con lo cual, con el paso del tiempo, cada vez se comporta menos como Milei quiere. Es más, si ustedes se fijan, hay una suave tendencia alcista del tipo de cambio que se aleja de la banda inferior. O sea, cada día en la tendencia promedio, el tipo de cambio y su comportamiento difieren cada vez más de lo que Milei quiere. ¿Ok? Ahora bien, si ponemos y volvemos al comportamiento del tipo de cambio con Macri, vemos que el tipo de cambio enseguida va hacia la banda inferior y se queda en la banda inferior 5 meses. Acá, el tipo de cambio no solamente no va a la banda inferior, sino que se aleja de la banda inferior. ¿Esto qué implica? Esto implica que si comparamos los primeros meses o las primeras semanas de el programa de Macri con las primeras semanas y primeros meses de Milei, en términos de reputación y credibilidad, el plan de Macri tenía más reputación y más credibilidad que el plan de Milei. ¿Por qué? Porque acá la gente le cree y va hacia la banda a la cotización más baja del tipo de cambio y con Milei no lo hace. ¿Esto que pone en evidencia? No solamente que tiene menos reputación y menos credibilidad, sino que el plan es dinámicamente inconsistente, como lo era el crawling peg, primero del 2 y después del 1. Además, estaría poniendo en evidencia que el problema es que al subir el tipo de cambio, en tiempos de liquidación de cosecha gruesa, esto lo que estaría mostrando es que los dólares siguen siendo escasos, que los dólares del FMI no alcanzan, que hay escasez de dólares. Con lo cual, si hay escasez de dólares, en la tendencia promedio de mediano y largo plazo, el tipo de cambio tiene que ser más alto. Con lo cual, esta tendencia
suave pero alcista del tipo de cambio debería ir hacia la banda superior, no sé cuándo ni con qué velocidad, pero más adelante en el tiempo. Y Milei, entonces, entiende esto y sale desesperado a buscar dólares. ¿Por qué? Que aparezcan dólares de la nada. Simplemente para lograr que esta cotización, cuando crezca la oferta de dólares, crece la oferta de dólares, pero se le mantiene el cepo a las empresas, se contiene la demanda, más oferta, demanda contenida, el tipo de cambio baje y converja hacia la banda inferior. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Y por qué quiere esto? Porque este gobierno lo único que le interesa es, en tiempos de elecciones, políticamente vender estabilidad cambiaria, políticamente vender que baje la inflación, pasando a la esfera económica, porque tiene una formación neoclásica en realidad, que cree que hay una relación mecanicista casi automática que si baja la inflación, después mecánicamente suben las variables reales de la economía en forma sostenida y permanente a lo largo del tiempo, empezando por la inversión, cuando en realidad la inversión depende de un conjunto mucho más vasto e importante de variables como la volatilidad del tipo de cambio, las expectativas de volatilidad del tipo de cambio, que se pueden medir con respecto a los desvíos del tipo de cambio. Estamos hablando de tipo de cambio real. Por ejemplo, depende de los términos de intercambio, depende de la percepción de la irreversibilidad de la propia inversión, etcétera, etcétera. Pero no viene al caso ahora. Ahora, Javier Milei quiere que el tipo de cambio baje porque es el pilar de su programa económico, que es bajar la inflación y nada más que bajar la inflación. Y creer que por arte de magia, después de bajar la inflación, todas las variables reales de la economía van a funcionar permanentemente mejor. Inversión, producción, comercio, exportaciones, empleos y salarios. Cuando todos los que tenemos una formación de la escuela austríaca sabemos que esto no es así, no hay relación mecanicista y la relación entre las variables económicas y los mecanismos de transmisión de las variables económicas son mucho más complejos. Ahora, él pretende que esa entrada de dólares baje el tipo de cambio para fortalecer el ancla. Ahora, si se fortalece el ancla y baja el tipo de cambio nominal, baja el tipo de cambio real. Si baja el tipo de cambio real y se va a abaratar más el dólar, si se abarata más el dólar, ¿qué sucede? La rentabilidad en dólares se comprime más, mientras que los costos de producción en dólares aumentan más. ¿Esto qué va probablemente a implicar? Que va a impactar negativamente en las exportaciones, va a impactar negativamente en el comercio, va a impactar negativamente en la producción. Y de ahí va a impactar negativamente en la demanda de empleo. Probablemente haya despidos y consecuentemente los salarios van a bajar. Y de esta manera el consumo va a caer. Y obviamente la capacidad ociosa va a aumentar, la variabilidad esperada del tipo de cambio va a aumentar porque no va a ser sostenible, los términos de intercambio y las exportaciones van a ser negativas, todas estas variables van a impactar negativamente en la inversión. Menos consumo, menos inversión, menor nivel de actividad en la tendencia promedio de mediano y largo plazo. Tal vez en el cortísimo plazo puede haber un rebote del consumo y del nivel de actividad,
Ahora, tampoco lo estimo o creo que termine siendo muy voluminoso ese rebote. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta escupir ahorros, y mucho menos escupir ahorros en dólares cuando el poder adquisitivo de esos dólares y de esos ahorros es más bajo. Uno está dispuesto a escupir dólares y ahorros cuando eso se traduce en o tiene un alto poder adquisitivo, entonces dejo de ahorrar para consumir mucho en el presente. Pero dejar de ahorrar lo que me costó años para consumir un poquito más en el presente, o sea, quemar ahorros para consumir un poquito más en el presente, no tiene sentido. Y para peor, como contrapartida, si estoy quemando ahorros en el presente para consumir un poquito más en el presente, en realidad estoy renunciando ¿a qué? A financiamiento de la inversión, estoy renunciando a más inversión, a ampliar las posibilidades de producción y mayor tasa de crecimiento futuro. Y además, si quemo ahorro, estoy renunciando ¿a qué? A consumo futuro. Con lo cual, cuanto más dólares se escupen, más pan para hoy chiquitito a expensas de mayor hambruna futura. Ok, para que se entienda. Y esto es resultado de lo que hizo hasta ahora el gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, si hubiera liberado todo al comienzo de su gestión e inmediatamente aplicaba este plan con un tipo de cambio elevado, seguramente la gente iba a escupir probablemente muchos dólares, iba a haber una dolarización espontánea, importante, rápida, que no iba a impactar negativamente en los costos de producción en dólares, no iba a generar inflación en dólares, por lo tanto probablemente podría haber ido en alguna parte a financiar inversión. Hoy en día, no. Si a Javier Milei los empresarios no le creen, Javier Milei en el año y medio promedia un ratio de inversión PBI del 13,8%, como podemos ver en este tercer chart. De los últimos 6 presidentes, es el que menos inversión tiene. La inversión baja sostenidamente desde Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner 1, Cristina Fernández de Kirchner 2, Macri, Alberto y finalmente Milei, el peor presidente en materia de inversión. Muchas gracias, ha sido todo por hoy. Accede a mi formación económica, donde vas a nutrirte de los conocimientos de más de 25 años asesorando empresas. Hacé clic en el enlace de la descripción y empezá a cuidar tu dinero hoy mismo. Muchas gracias por llegar al final del video. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.